Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El anuncio que hizo el Partido Revolucionario Moderno de su escogencia ya de manera oficial de Guillermo Moreno como su candidato a la senaduría del Distrito Nacional ha creado una estela por un lado, de especulaciones y por otro lado, de anunciar la estrategia. La estrategia que lo llevó a escoger a Guillermo Moreno y no a Farideh Raful, que es la actual senadora del Distrito Nacional, a que repitiera en esa posición. Según Eddie Olivares, dirigente del PRM, elaboraron una estrategia. Guillermo Moreno, que ha sido 4 veces candidato a la presidencia de la República por su partido Alianza País, se ha mantenido con algo más de un 1% de la votación en las elecciones nacionales. Y ellos elaboraron una estrategia, según Eddie Olivares, para captar ese más de un 1% a favor del presidente Luis Abinader y candidato a la reelección de su partido. Porque entienden que un 1% o algo más de un 1% le daría la posibilidad al presidente Abinader de tratar de ganar las elecciones en primera vuelta. Bueno, si una persona tiene un 47, un 48%, de algo más y logra algo más de 1% de un aliado, pues estaría llegando al 50 o algo más del 50 y tendría mayores posibilidades de ganar las elecciones en primera vuelta. Entonces, al parecer, esa estrategia que ha revelado Eddie Olivares, el interés mayor no es la senaduría del Distrito Nacional, sino la sumatoria de votos para el presidente de la República como candidato a la reelección del PRD. De manera que Guillermo Moreno está en una posición que tendrá que trabajar duro para él propiamente agenciarse sus propios votos, independientemente de que, claro, es el candidato del PRM y el PRM tendrá que trabajar por él. Pero podría no ser tan fuerte en esos trabajos de Guillermo Moreno, sino tratar de que Guillermo Moreno y su agrupación Alianza País busquen esos votos. Tiene 2 rivales. El candidato Omar Fernández de la llamada Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Y nada más y nada menos que Vinicio Castillo, llamado Vinicito, del Partido de la Liberación Dominicana, que van a competir con él. Mucha gente da por descontado de que Omar Fernández pueda ganar la senaduría del Distrito Nacional. Vinicito Castillo mucho menos. Vinicito Castillo, que siempre fue un aliado de Leonel Fernández, ahora va en un partido contrario a él, pero de la misma directrices, de la misma parcela política. El PLD y la Fuerza del Pueblo son agua de un mismo costado. De manera que habrá que esperar. Vinicito Castillo, que representa la ultraderecha, que por otro lado junto a Leonel Fernández son los más ultraderechistas que podrán terciar en la elección dominicana en la actualidad, porque Leonel Fernández, en cuanto a aspiraciones presidenciales se refiere, representa la extrema ultraderecha dominicana, un heredero de Joaquín Balaguer. Pues es a Joaquín Balaguer a quien siempre ha imitado y es su líder. Él sigue la ideología de Joaquín Balaguer, no de Juan Bosch, de eso no hay duda. Habrá que esperar cuál será, si esa estrategia le va a funcionar al PRM y al presidente Luis Abinader, de tratar de sumar algo más de un 1%, que en las diferentes elecciones ha obtenido el candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, ahora candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el PRD. Pero lo cierto es que los votos no se traspasan así por así automáticamente, no es verdad. Además, mucha gente va a dejar de votar. En el caso de Alianza País, por Alianza País por lo menos, porque
votaban, y yo hablo con conocimiento de causa, votaban por Guillermo Moreno porque es considerado un hombre honesto, honrado, que ha llevado una posición firme en contra de la corrupción y en contra del crimen. Fue fiscal del Distrito Nacional en uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Leonel Fernández lo destituyó porque él enfrentó al líder de Leonel Fernández, a Joaquín Balaguer, al criminal Joaquín Balaguer, con relación al asesinato de Orlando Martínez. Pero Guillermo Moreno ha mantenido una confrontación en los últimos años con Leonel Fernández y lo va a seguir confrontando, se supone que tendrá que confrontarlo ahora. Primero, en cuanto al crimen de Orlando Martínez, y segundo, confrontó a Leonel Fernández con relación a la corrupción y a la fundación Funglode, una fundación que fue creada desde el Estado, con dinero del Estado, con dinero del pueblo, y se considera un acto de corrupción para provecho del propio Leonel Fernández y de su grupo. Entonces, Guillermo Moreno mantuvo una posición frontal en contra de Leonel Fernández por esa situación del crimen de Orlando Martínez primero y luego por la corrupción y la creación de la Fundación Funglode, propiedad exclusiva de Leonel Fernández, para agenciarse todas sus cosas por ahí, con muchos recursos emitidos desde el Estado. Vamos a esperar cuál va a ser la posición y el papel que va a jugar Guillermo Moreno, ahora candidato a la senaduría del PRM por el Distrito Nacional. Porque creo que mucha gente va a dejar de votar ahora por Alianza País y por el propio Guillermo Moreno, por llevar una alianza con el PRM. Pues repito, mucha gente votaba y dije que hablaba con conocimiento de causa, porque consideraban a Guillermo Moreno un tipo honesto, honrado, firme, serio, pero aliándose con un partido considerado del montón del sistema político tradicional corrompido dominicano. Mucha gente ahora votará por otra persona o sencillamente se abstendrá y no votará, porque no va a votar ya por Guillermo Moreno y por Alianza País. Esas cuestiones suceden casi siempre en las diferentes elecciones de la República Dominicana, cuando la gente sobre todo trata de votar por un voto consciente, aunque sea un partido bastante pequeño, y luego se la ponen en China, como dice el pueblo, con esto de alianza con un partido del sistema corrompido. Por otra parte, señor, será en el día de hoy que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional va a dar a conocer la decisión sobre el caso de Emmanuel Rivera Ledesma y la gran estafa a más de 300 adquirientes de buena fe de apartamentos de una supuesta empresa inmobiliaria que encabeza Emmanuel Rivera Ledesma, que guarda prisión y que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para él. Habrá que esperar si realmente irá a la cárcel. Que no hay duda que los hechos cometidos por Rivera Ledesma constituyen un gran crimen contra cientos de personas que con su esfuerzo de trabajo honesto y honrado lograron ahorrar algún dinero para obtener una vivienda, un apartamento y poder vivir con cierta dignidad en el futuro. Sin embargo, fueron estafados vilmente por este criminal. Señores, pero existe un edificio, según el Ministerio Público, de 14 apartamentos de Emmanuel Rivera Ledesma y esa mal llamada inmobiliaria constructora, que fue vendido 31 veces. 31 veces, según el Ministerio Público, vendió Emmanuel Rivera Ledesma ese edificio de apartamentos, o sea, 31 personas diferentes, el mismo apartamento. ¿Se puede esperar una estafa mayor que esa? ¿Se puede esperar un crimen, un robo peor que ese? No. Ese individuo merece toda la confrontación de la justicia, merece que se le aplique una condena ejemplarizadora que le lleve un mensaje a mucha gente que anda por ahí robando, a mucha gente que anda por ahí estafando, a la gente que trabaja honestamente, honradamente. Hay de esperarse que el tribunal tome una decisión, y no hay duda que va a tomar una decisión como la población espera y como esperan
sobre todo más de 300 personas estafadas, también estafado por más de 700 millones de pesos, dinero que era recibido en dólares por este estafador. Por un estafador que ya tiene antecedentes, que había estado preso antes por la misma causa, por grandes estafas. O sea, un individuo que tiene ya un rosario de hechos delictivos detrás que deben ser tomados en cuenta y que le agrava la situación en este momento. Señores, el caso de Ecuador. El presidente Daniel Noboa del Ecuador, luego del asalto al canal de televisión TC Televisión y a varias universidades, y que grupos criminales, bandas criminales de narcotráfico sembraran el terror y el caos en Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó ayer el estado de guerra interna. Sí, un estado de conflicto interno, de guerra interna, llamado el presidente, para confrontar a estos grupos armados del narcotráfico, que se piensa que esas armas, que usted ha dicho, pasaron del Perú a esos grupos a Ecuador, cosa que ha llevado a la presidencia del Perú a reunirse para tratar esa situación, luego de que se diera a conocer la posibilidad de que esas armas utilizadas por esos grupos de narcotraficantes fueran transportadas desde grupos armados del Perú a esos grupos criminales que hoy operan en el Ecuador. La situación es grave, pero se debe realmente seguir confrontando. En el día de ayer también el presidente de la República dispuso que salieran a la calle más de 700 militares y un gran reforzamiento en el área del Palacio Presidencial, con más de 400 policías y militares, patrullando también todo el perímetro de principales ciudades de Ecuador, como Quito, capital ecuatoriana, Guayaquil, donde se dio obviamente ese caos grande de el asalto a varias universidades, y a TV Televisión, donde pusieron en vilo y sembraron el terror y pusieron en peligro incluso la vida de mucha gente. Pero creo que existe la firme decisión del joven presidente Daniel Noboa de continuar enfrentando el narcotráfico. El narcotráfico debe ser enfrentado en cualquier escenario, en cualquier país del mundo, independientemente de que muchos funcionarios y muchos gobiernos se congracian con el narcotráfico para recibir dinero. Y como he dicho en diferentes programas, en ningún país del mundo el narcotráfico el crimen organizado opera a la libre, a las anchas, con toda libertad, derrochando y manejando miles de millones de pesos, sin la complicidad de muchas autoridades, de autoridades civiles, militares, policiales y de la justicia, muchas veces incluso, y fiscales. Es decir, si no hay una complicidad de funcionarios de los gobiernos, el narcotráfico no puede actuar como actúa a la libre, porque se compran autoridades, se reparte mucho dinero y pasa lo que está pasando en el Ecuador en el día de hoy, que la población está sufriendo las consecuencias de la embestida de ese criminal y peligroso crimen organizado. Pero lo que espera la población, tanto ecuatoriana como del mundo, es que el presidente Daniel Noboa, con el auxilio y ayuda de fuerzas internacionales si es necesario, pueda salir airoso, triunfante de este caso, y que puedan disminuir o desmantelar todas esas pandillas criminales del narcotráfico que hoy están sembrando el terror en Ecuador. Eso es lo que espera la población, sin duda.